Queridos y apreciados docentes de Aula Multigrado, sean bienvenidos al primer episodio de su podcast educativo Lo que callamos los docentes multigrado. Mi nombre es María Patricia y mi compañera es Adriana. Es un gusto poder estar aquí. Espero que tengas señal en el rancho que trabajas y puedas escucharnos el día de hoy. ¡Hola! Por mi lado me encuentro en perfectas condiciones. Hoy te traigo un tema muy interesante, pues hablaremos sobre la importancia de la planeación y evaluación de los grupos multigrados, así como el impacto laboral que tiene y la utilidad de esta asignatura para los futuros docentes del Estado, que realmente no saben lo que les espera. Así es, para ello tenemos los testimonios de muchos docentes que han preferido hablar y desahogar sus penas, especialmente el de dos maestras que hoy nos acompañan, a quienes no han querido callar más. Antes de platicar, quisiera contarles un poco sobre las escuelas multigrado, el por qué es tan importante esta modalidad. Las escuelas multigrado son aquellas en las que los docentes o figuras educativas atienden a estudiantes de distintos grados en una misma aula. Exacto, compañera. Un claro ejemplo de eso es como lo que ocurre en los preescolares unidocentes, las primarias de 1 a 3 maestros y las secundarias uni y bidocentes de tipo general, indígena, comunitaria, para migrantes y telesecundaria. En el caso de las escuelas de la SEP, los docentes cumplen simultáneamente funciones pedagógicas y administrativas. Además, tanto en estas escuelas como en las comunitarias, los padres de familia y la comunidad participan de manera importante en el sostenimiento del servicio educativo mediante apoyos económicos o en especie dirigidos a su mantenimiento, así como a la alimentación y el hospedaje de las figuras educativas. A partir de esta pequeña introducción, hoy tenemos en esta sección del podcast a dos invitadas muy reconocidas por parte de la educación, ya que han realizado diferentes cursos para docentes, tocando el tema de las escuelas multigrado. Así es, por medio de una entrevista de tipo estructurada, decidimos conocer aspectos sobre la realidad de las escuelas multigrado, entrevistando a la docente Katia Berenice Lizárraga, quien posee 15 años de antigüedad en esta maravillosa profesión, los cuales ha pasado laborando en estas escuelas. Asimismo, está con nosotros la docente Esperanza Araceli Palomera, quien es de nuevo ingresa al servicio y es la primera vez que tiene experiencia en este tipo de escuelas. Bienvenidas, maestras. Es un placer contar con su honorable presencia, pues entendemos las dificultades que tienen para salir de los lugares donde trabajan. Muchas gracias, el placer es todo mío. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos también la presencia de la alumna Naidelin, quien cursa el 5º semestre de la licenciatura en educación primaria de una de las mejores instituciones formadoras de docentes. Así es, si pensaste en la ENEF Extensión Mazatlán, estás en lo correcto. Bienvenida, esperamos que esta entrevista sea de utilidad para tu proceso de formación docente. Al contrario, muchas gracias por permitirme estar aquí. Por supuesto que sí, estoy segura que esta entrevista me será más útil que las clases de algunos profes. Para realizar esta entrevista fue necesario definir los temas de los que se quería obtener información. Estos fueron la importancia de la planeación y evaluación en los grupos multigrados y el impacto laboral que tiene, entre otros aspectos relevantes. Comencemos con la entrevista. Maestra Katia, ¿cuáles son las características que ha notado en su escuela multigrado a lo largo de su experiencia como docente? Una de las principales es la convivencia entre los alumnos de los diferentes grados, pues conviven más, se apoyan mutuamente y colaboran entre ellos. Maestra Katia, ¿qué tan importante considera la planeación docente en el aula multigrado y por qué? A lo largo de mi carrera he aprendido muchas cosas, sobre todo que el aprendizaje colaborativo es muy importante entre los alumnos. Al realizar las actividades, hago equipos de diversos grados para que entre ellos se ayuden y así obtengo mejores resultados. Para realizar el trabajo dentro del aula, primeramente deben tomarse en cuenta la planeación. Como yo tengo diferentes grados, en este caso 4º, 5º y 6º, vamos iniciando con temas en común, para trabajar todos en un mismo tema con diferente grado de dificultad. Y además, tomo en cuenta las necesidades y los intereses de mis alumnos para partir de ahí. Por eso, considero que la planeación es el elemento principal para llevar a cabo una buena práctica docente dentro del aula multigrado. Y para usted, maestra Araceli, ¿qué tan importante es elaborar planeaciones para un aula multigrado?
De suma importancia por ser el punto de partida de toda práctica docente, ya que nos permite organizar las diferentes actividades, evitar la improvisación y hacer una aplicación de elementos metodológicos que favorezcan el aprendizaje de los alumnos, y por ello es un instrumento fundamental para el desarrollo de las prácticas docentes en un grupo multigrado. A través de una buena planeación y su aplicación podemos mejorar la calidad educativa considerando las características del alumno y su contexto intercultural. La planeación en la modalidad multigrado debe tomar en cuenta que se atienden grupos heterogéneos y alumnos con diferentes capacidades y de diversos contextos. Concuerdo mucho con usted, maestra Araceli. A través de una buena planeación y de su aplicación, podemos mejorar la calidad educativa, considerando características del alumno y su contexto intercultural. Disculpe la interrupción, pero desde su punto de vista, ¿consideran que la normal en la que laboran nos preparan a nosotros los normalistas para el trabajo en estas aulas multigrado? Claro que sí. Las escuelas normales cuentan con cursos como estrategias y modalidades para la enseñanza en grupos multigrado, el cual pretende contribuir con el fortalecimiento del desempeño de los futuros docentes, mediante el desarrollo de competencias profesionales requeridas para organizar y para planificar el trabajo en el aula multigrado, a través del análisis de propuestas y modelos que abordan esta temática, lo cual es de suma importancia para los futuros docentes, especialmente en nuestro estado, ya que la deficiencia en cuanto a la calidad educativa en estas escuelas multigrado es de preocupación. Qué interesante que actualmente se lleven a cabo estos cursos que forman de una mejor manera a los futuros docentes. Tengo otra pregunta más. Ya nos platicaron lo relacionado a la planeación en aulas multigrados. Ahora quisiéramos saber, ¿cuál es la importancia de la evaluación en un aula multigrado? La evaluación es un aspecto relevante en todo tipo de escuelas, haciendo énfasis en la modalidad multigrado. Por lo tanto, una docencia multigrado que responde a las características del grupo también incluirá en la evaluación un abanico de técnicas, de estrategias, de procedimientos e instrumentos que permitan retroalimentar los procesos de aprendizaje y además los de enseñanza. La evaluación remite a un proceso continuo, flexible, en donde participan diversos agentes y se obtiene información que permite emitir juicios de valor y la retroalimentación del objeto evaluado. En el aula multigrado, el docente brinda una retroalimentación formativa al alumnado, que lo apoya en el proceso cotidiano de sus aprendizajes. A su vez, se busca que la dinámica de trabajo fomente la heteroevaluación alumno-alumno, ya que dadas las características de los alumnos puede existir este apoyo, guía o andamiaje entre pares. ¿Cómo me recomiendan evaluar a mis futuros alumnos? Se busca enseñar a los alumnos a autoevaluarse, a partir de hacer visibles los beneficios de esta práctica, es decir, que se fomenta una cultura en la que el estudiante reconozca sus fortalezas y sus áreas de mejora. Además, se propongan metas de aprendizaje. Como consejo, es muy importante no confundir la evaluación con una calificación meramente numérica. En síntesis, en el aula multigrado, la evaluación no es una actividad aislada, adjúdica exclusivamente al docente. Es un proceso continuo que acompaña el tipo de actividad que los estudiantes están realizando. Puede ser individual, en binas, en triadas. Además, es una oportunidad para promover la reflexión docente sobre su desempeño y ayuda pedagógica. Muchas gracias, tomaré en cuenta sus consejos. Qué increíble, una tarea que resulta ser aún más compleja. Maestras, ¿cómo consideran el impacto laboral de las escuelas multigrado? El reto es muy grande, ya que existen evidencias de que el sistema educativo y la vida cotidiana en las escuelas se encuentran muy lejos de los ideales que la reforma plantea, particularmente en zonas rurales. A pesar de los importantes esfuerzos que ha realizado el Estado mexicano en las últimas décadas para alcanzar la cobertura universal en la educación básica, la niñez rural aún cuenta con menores oportunidades educativas. Las escuelas multigrado cobran mayor relevancia para la población educativa, debido a que, además de atender a un sector de la población altamente vulnerable, representan un porcentaje muy importante de las escuelas del país. 1 de cada 3 escuelas públicas de educación básica en México es multigrado.
porcentaje que aumenta hasta un 50% si se incluye a aquellas escuelas donde por lo menos uno de sus grupos es multigrado. Actualmente, las políticas educativas se dirigen de forma general a todas las escuelas del país y en su gran mayoría no consideran las necesidades ni contextos específicos de las escuelas multigrado. Lo anterior debido a que la política educativa está concebida e implementada en función de una escuela ideal. Esto quiere decir con una planta docente completa y un director, en contextos urbanos y con acceso a medios de comunicación. Sin embargo, la realidad de las escuelas públicas multigrado en México distancia mucho de esta imagen homogénea que ignora la cualidad de la escuela rural. Estas escuelas son diversas en su organización escolar. Pueden ser unidocentes, bidocentes, tridocentes, grupos multigrado o escuelas multinivel. En sus niveles escolares se presenta primaria, preescolar y secundaria. Y el tipo de servicio es general, indígena, comunitaria y telesecundaria. Ello conlleva necesidades y problemáticas propias a las que la política educativa no ha dado respuestas claras, pertinentes ni oportunas. Como última pregunta y no menos importante, ¿qué consejo le darían a la alumna Naidelin y a todos los docentes en formación? Un buen maestro tiene que ser organizado. La diversidad de sus alumnos y de sus grados le exige organización. El maestro necesita planificar sus sesiones de aprendizaje, su horario del día, lo que van a aprender sus alumnos, lo que él va a enseñar y cómo irá cambiando sus intervenciones en función de las características de sus alumnos. Además, debe saber organizar el trabajo de los alumnos, es decir, saber cuándo utilizar el trabajo individual y en qué momentos utilizar el trabajo cooperativo, de manera que los estudiantes puedan formar, consolidar e incrementar sus conocimientos. Se trata pues de prever la combinación de modos de trabajo de los alumnos. El profesor debe diseñar, debe dirigir y debe ejecutar sus estrategias de trabajo en el aula. Un buen maestro multigrado es flexible, combina y alterna formas de atención directa e indirecta a sus alumnos, ensaya permanentemente nuevas ideas considerando la diversidad de sus niños y favorece el trabajo individual y grupal. Aunque tenga preparada la sesión de aprendizaje, es importante que el docente, si percibe que el interés de los niños está puesto en otro lugar, le siga la pista y aproveche su atención. Si bien hay que programar y no improvisar, conviene también mantenerse abierto y atento a lo que los alumnos traen como intereses y preocupaciones. En el aula multigrado se precisa el aporte de todos y el profesor es quien organiza esta ayuda mutua. El aula debe favorecer relaciones de afecto, de respeto a las diferencias, de colaboración, para que cada cual tenga y cumpla su responsabilidad y ayude a los otros a aprender. A manera de reflexión, se requiere la instrumentación de una política integral que sea pertinente para el medio rural y que esté orientada al ejercicio efectivo del derecho a la educación de la niñez que allí habita. Para ello, es necesario reconocer y aprovechar las bondades de la educación multigrado y su valor comunitario, puesto que la calidad de una escuela no reposa en su número de docentes, sino en la pertinencia de su formación y en la valorización de su labor, en la disponibilidad de materiales y condiciones apropiadas para la enseñanza y el aprendizaje, así como en la pertinencia cultural y relevancia de sus procesos educativos. Se recomienda fortalecer las escuelas multigrado de manera tal que se responda a las necesidades educativas de cada contexto. Mejorar la formación inicial y continua de sus docentes, así como sus condiciones de trabajo y atender a la diversidad de estudiantes mediante un currículo y materiales educativos flexibles, suficientes y pertinentes para el contexto rural y la organización multigrado. Todo ello acompañado de un trabajo institucional que sea intersectorial y que mejore otros aspectos del bienestar, tales como alimentación, salud, infraestructura escolar y servicios básicos, luz eléctrica, agua potable, desagüe y tecnologías de la información y comunicación. Muchas gracias a todos por estar aquí, en especial a las maestras Katia y Araceli y a nuestra alumna normalista Naidelin. Nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito, Lo que callamos los docentes multigrados.